Esta noche el veredicto del caso de Donald Trump divide aún más al país en un año electoral. Trump fue declarado culpable de 34 cargos por falsificar registros comerciales para encubrir los pagos que hizo la actriz porno Stormy Daniels con el fin de evitar un escándalo electoral en el 2016. Trump dice que va a apelar la decisión e insiste en que su juicio no fue más que un proceso manipulado e injusto. Escuchemos sus palabras. So we're going to be appealing this scam. The judge was a tyrant. And you got to see that with Bob Costello. A fine man. I've never seen anything like it. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que Trump tuvo todas las oportunidades que el sistema de justicia le da a cualquier estadounidense. Escuchemos. They found Donald Trump guilty on all 34 felony counts. Now he'll be given the opportunity, as he should, to appeal that decision just like everyone else has that opportunity. That's how the American system of justice works. And it's reckless, it's dangerous, it's irresponsible for anyone to say this was rigged just because they don't like the verdict. Lo cierto es que el veredicto ha sido una bonanza para Donald Trump, pues su campaña ha recibido millones de dólares en donaciones en tiempo récord. A partir de ahora, el veredicto será una pieza central de las campañas de Biden y de Trump para atraer donaciones y generar entusiasmo en sus votantes. Vamos a analizar este tema de todos los ángulos y comenzamos con nuestro panel de analistas. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Bianca. Buenas noches. Bueno, obviamente yo sigo muy frustrada y decepcionada con la determinación del jurado. Esto es simplemente algo que no debió haber sucedido y que además, escuchando a Joe Biden hablando de esta manera, diciendo que la justicia sí funciona, me hubiera encantado escucharlo hablar de esa misma manera cuando en contra de, por ejemplo, Kyle Rittenhouse, un muchacho de otro estado, durante las protestas de Black Lives Matter, le habían pues encontrado en su veredicto no culpable, y todos los demócratas, incluyendo la misma campaña cuando estaba corriendo para las elecciones del 2020, estaban diciendo que la justicia no funcionaba en este país. Entonces, solo me hace pensar que si esto fuera la inversa, que no fuera Donald Trump, fuera Joe Biden en un distrito mayoritariamente republicano, rojo, con un juez republicano, ¿estarían pensando exactamente igual como piensan en el día de hoy de que la justicia verdaderamente funciona? Yo creo que no. Y esa es la gran hipocresía detrás de todo esto. Obviamente se siente de esa manera porque le habían ya dicho desde un principio que esta iba a ser la determinación en un distrito mayoritariamente demócrata, juez demócrata, fiscal demócrata. Era de esperarse, no es sorprendente para nada. Heidi. Bueno, lo que estamos viendo es que según las personas que apoyan a Donald Trump, si él no gana las elecciones, fueron fraudulentas. Si él no gana un caso civil, es porque algo había ahí, porque algo tuvieron que haber hecho para que él no lo pudiera ganar. Ahora pierde un caso criminal y es encontrado inculpable. También él es la víctima. O sea, para todo Donald Trump es la víctima. No hay responsabilidad para absolutamente nada. Y ahora dicen, si así también como le pasó a Donald Trump, también te puede pasar a ti, a la gente regular, común y corriente, le sucede esto. Cada vez que cometen un crimen van a la cárcel sin ningún problema. Es más, incluso cuando los arrestan, la mayoría se queda en la cárcel esperando a su juicio. Así que esta idea de que esto no le sucede, esto es que le está sucediendo a Donald Trump, no le puede suceder a nadie más. Señores, esto se cometió un crimen y se llevó a juicio, como es el sistema judicial de este país, y el veredicto es que salió culpable. Él lo va a apelar, ahora hay que ver qué va a suceder cuando apele. Pero esta victimización de que Donald Trump es una víctima no es cierto. El crimen igual no se ha determinado. Pero hay algo que yo no voy a tolerar y que no se debería tolerar, y es la hipocresía. Joe Biden dice, obviamente muy preocupado supuestamente, que es terrible la manera en la que Donald Trump se está expresando del proceso. ¿Qué dijo Joe Biden cuando salió? Ni siquiera un veredicto, pero la conclusión del estudio de Robert Horst sobre el manejo de documentos clasificados. Dijo que estaba politizado y además mintió sobre la entrevista. ¿Qué dijo Joe Biden con la decisión de Roe v. Wade de la Corte Suprema de Justicia, con la decisión de discriminación positiva de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué han dicho los demócratas? Han dicho que la Corte Suprema de Justicia es activista, está politizada. Ha dicho que han sostenido algunos de ellos que ha de ser intervenida, que se debe extender el número de sillas.
sillas. Incluso un senador de Massachusetts, obviamente demócrata, dijo que las 3 sillas que Donald Trump nominó son sillas robadas. Utilizó esas palabras. Así que yo hipocresías no voy a aceptar. Además de quienes, por ejemplo, están diciendo que la jueza de Florida encargada del caso de documentos clasificados de Joe Biden, ella sí está politizada, de Donald Trump, perdón, ella está politizada y ese proceso no es justo. Hipocresías no acepten de nadie, no importa el lado. Pero las de Trump sí. Y Trump mantiene una actitud desafiante. Escuchemos ahora sus palabras. If they can do this to me, they can do this to anyone. These are bad people. These are, in many cases, I believe, sick people. It was a rigged trial. We wanted a venue change where we could have a fair trial. We wanted a judge change. We wanted a judge that wasn't conflicted. And obviously he didn't do that. Trump debe pasar la página y enfocarse en otros temas de su campaña. Bueno, vamos a preguntárselo a Heidi. ¿Qué piensas? No lo va a hacer. De si debe hacerlo, no sé si debe hacerlo, pero esto él lo va a utilizar para su campaña. Es más, esta se ha convertido en su campaña, en una persecución política que según él todo el mundo está en su contra y él quiere ser presidente para poder salirse de estos problemas. Él lo va a utilizar y ya está capitalizando con millones de dólares. Claro que sí. Y de la misma forma que Joe Biden desde un principio ha estado capitalizando de la situación, también diciéndolo a la inversa, que la gran amenaza a la democracia es Donald Trump. Así que ellos utilizan todas estas situaciones a su beneficio para recaudar fondos. Es típico en la política. Lo único que no es típico y que es sin precedentes es que realmente actuaron sobre algo que solamente se reservaban como críticas a través de palabras y de campañas políticas. Es que verdaderamente hicieron una decisión, una determinación que solamente se ve en repúblicas bananeras. Y yo sé que muchos dirán, ay, qué exagerada, pero es que, perdón, las cosas hay que llamarlas como son. Y esto no es algo típico en nuestro país. Yo escuché el discurso, invito a las personas que pueden escucharlo, dura alrededor de 32, 35 minutos. Incluso lo abre hablando de inmigración y también lo cierra con algunos comentarios sobre inmigración. En el camino incluso habla de economía y por supuesto lo centra en el caso legal que se dio el día de ayer y esto era una rueda de prensa con ese propósito. Donald Trump por supuesto que se ha centrado en sus casos legales, pero nunca ha dejado de hablar de las principales problemáticas de los americanos. Nunca, de hecho hablaba de inmigración antes de que los demócratas reconocieran que había una crisis, cuando ellos decían todo está perfecto, excelente. Hablemos del otro candidato que ese es el actual presidente. Veamos este intercambio entre el presidente Joe Biden y una reportera. Donald Trump refers to himself as a political prisoner and blames you directly. What's your response to that, sir? Bueno, ¿cómo ven esta reacción y el silencio de Biden? Franklin, voy a empezar contigo. Si Donald Trump estuviese sonriendo sobre un caso así mientras que estuviese presidente sería un verdadero escándalo. A mí lo que más me preocupa incluso por cuestiones de tiempo, obviamente no lo podemos reproducir, es la pregunta que llega después. ¿Debería Donald Trump estar en la boleta? ¿Qué clase de periodista verdaderamente hace esa pregunta entendiendo que no le corresponde al presidente? Obviamente hay dictadorcitos que están a favor de sacar a Donald Trump de la boleta, pero eso es terrible y es antiamericano. Heidi. Digamos que en un escenario ficticio, en realidad Biden ordenó esto para que le sucediera esto a Donald Trump. Donald Trump se está defendiendo en la Corte Suprema diciendo que él, como presidente, tiene inmunidad para enviar el asesinato o ordenar el asesinato de otro oponente político. Así que, ¿cuál sería el problema? Perdón, pero eso es totalmente, primero que algo metafórico que nunca fue presentado ni que es algo legítimo. Con eso se está defendiendo. Es una metáfora de la cual se están dependiendo los demócratas que buscan convertir este país en una república bananera. Solo hay que mirar la reacción de Joe Biden y es porque ya él sabe que a él no le van a hacer jamás, nunca nada, siempre y cuando los demócratas se mantengan en el poder. Tiene inmunidad. Él es intocable. Él tiene inmunidad, como lo dice Donald Trump. La hipocresía vuelve de los demócratas.